Muy buenos días para todos, mi nombre es Natalia Martínez Moreno, soy residente de tercer año de pediatría en la Universidad de Antioquia y en esta oportunidad, bajo la asesoría de la doctora Ana María Cadavid, pediatra del programa Madre Canguro y docente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia, les traigo esta charla que la quise denominar ¿Cómo es la conducta a mediano y largo plazo de los recién nacidos preternos? El contenido propuesto para el día de hoy, inicialmente vamos a hablar algo del panorama de la prematuridad, seguido de por qué es importante este tema y por qué decidí hablar de él en el día de hoy. En tercera medida vamos a hablar de la revisión que realicé de la literatura, cuáles son las posibles intervenciones y finalmente las conclusiones. Entonces empezamos con el panorama de la prematuridad. Tenemos este mapa donde podemos evidenciar la carga global de nacimientos prematuros para el 2010. Acá con colores estamos viendo la tasa de nacimientos y vemos que para Colombia corresponde una tasa del 10% para el 2010. Ya con colores más oscuros vemos tasas mucho mayores, incluso llegando a superar el 15%, y vemos que más del 60% de los nacimientos prematuros ocurren en África subsahariana y en el Asia meridional. Y sabemos pues que estas regiones son regiones de bajos recursos en donde estos niños prematuros van a tener dificultades para el acceso a servicios médicos. Esto va a empeorar el pronóstico de estos niños. Entonces bien sabemos que anualmente en el mundo tenemos 15 millones de recién nacidos pretérminos, es decir, 1 de cada 10 bebés nacen antes de tiempo. Y específicamente hablando de Colombia, les traigo los datos que nos proporciona el DANE para el 2020, donde nos hablan de 56.844 recién nacidos con bajo peso al nacer, que es la variable que incluyen las estadísticas colombianas. Bien sabemos que de los bajo peso al nacer, el 50% aproximadamente son prematuros. Entonces estaríamos hablando de 28.422 recién nacidos prematuros en el 2020. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la prematuridad? Sabemos que la supervivencia viene en aumento en los últimos años, obviamente por las medidas que se están tomando recientemente, tanto con las gestantes como con los recién nacidos pretérminos. Eso incluye la administración de esteroides prenatales, la administración de surfactante, el adecuado manejo de la sepsis, incluso el método Madre Canguro. Pero obviamente la supervivencia va a depender tanto de la edad gestacional con la que nazca el niño, como de los recursos del país donde ocurre este nacimiento. Entonces tenemos que el 50% de los recién nacidos pretérmino de 24 semanas sobreviven en países de altos recursos, mientras que el 50% de recién nacidos pretérmino a las 34 semanas van a sobrevivir en países de bajos recursos. Ahora hablando un poco de secuelas neurocognitivas, que es algo que nos interesa mucho en estos pacientes que logran sobrevivir, en este gráfico podemos observar la distribución que hay de los nacimientos pretérminos realizados pues, o que se llevaron a cabo en el 2010. Están divididos en pretérmino extremo, muy pretérmino y pretérmino tardío. Y acá enmarcado en rojo vemos los sobrevivientes con algún tipo de déficit neurocognitivo. Entonces vemos que los recién nacidos pretérmino extremo, el 52% de los sobrevivientes tuvo algún tipo de discapacidad, en los muy prematuros el 24.5% tuvo algún tipo de discapacidad, y en los pretérminos tardíos el 5% tuvo algún tipo de discapacidad. Obviamente esto se ve reflejado en relación con la edad gestacional, pero de manera global nos parece importante mencionar que de todos los recién nacidos pretérmino, el 10% van a desarrollar un déficit grave, llámese déficit cognitivo grave, parálisis cerebral infantil. Pero el 50%, que es un porcentaje bastante importante, va a desarrollar un déficit leve o moderado, donde podemos encontrar alteraciones de la coordinación, de las funciones ejecutivas, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, e incluso acá podrían encontrarse conductas o incluso trastornos neuropsiquiátricos, que es lo que nos llama hoy a esta reunión, tener en cuenta este alto porcentaje de pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar algún tipo de síntoma o trastorno a este nivel y que obviamente puede perjudicar su pronóstico a mediano y largo plazo.
Entonces, ¿por qué es importante este tema? Bien sabemos que la prematuridad es uno de los mayores eventos adversos que afectan al desarrollo humano. Esto es un cerebro que debe continuar su desarrollo en un ambiente que no es el óptimo. Adicional a esto, tenemos un cerebro inmaduro que se ve expuesto precozmente a situaciones estresantes, en su mayoría en relación con hospitalizaciones prematuras. Se ha identificado que la adaptación emocional y la conducta de estos pacientes pretérminos son diferentes y se ha identificado también que es uno de los principales factores de riesgo para psicopatología, que obviamente esto se va a ver inversamente relacionado con la edad gestacional. Entonces, todos estos ítems nos van a afectar el bienestar del niño y el rendimiento académico de los mismos, por lo cual la identificación de posibles perfiles de comorbilidad nos van a ser útiles para orientar intervenciones. Acá les muestro un artículo publicado en el 2011 en Pediatric Research. Lo publica la doctora Samantha Johnson, una psicóloga inglesa, y Dave Marlow, un neonatólogo también inglés. Nos presentan una revisión narrativa que incluyó cohortes que evaluaban a través de cuestionarios de tamizaje la prevalencia, etiología y factores de riesgo de secuelas psiquiátricas en niños prematuros nacidos en 1900. Ellos encontraron un patrón constante de dificultades conductuales y emocionales, con un mayor riesgo entre menor edad gestacional. Y de acá nace el concepto de fenotipo del comportamiento del prematuro, que son niños con tendencia a tener síntomas predominantes de ansiedad, inatención y problemas de socialización. Entonces, este concepto nuevo es un concepto clave que vamos a tener en cuenta durante el seguimiento de estos pacientes. Y también es importante mencionar que este fenotipo incluye pacientes con síntomas predominantes que pueden o no cumplir criterios diagnósticos, pues ahora mencionados por el DSM-5. En cuanto a los problemas de socialización, entonces tenemos que la socialización, la competencia social, tiene tres componentes. La cognición social, que nos habla de la interpretación de las señales sociales; la interacción social, que nos habla de iniciar y mantener una relación con otra persona; y el ajuste social, que nos habla de juicios sobre el funcionamiento social. Cuando hay problemas a este nivel, vamos a tener dificultades en la atención, en la cognición, en el lenguaje y la academia. Sabemos que los recién nacidos pretérminos, sobre todo los extremos, tienen afectados estos tres componentes de la competencia social, y los síntomas van a ser evidentes incluso desde los primeros años de vida. Entonces, bien, tenemos que de recién nacido a 2 años vamos a encontrar niños con apego inseguro, dificultades para la transición entre actividades; a los 2 años niños con pobre autorregulación conductual y emocional; de 3 a 5 años niños que difícilmente juegan con otros compañeros; de 6 a 10 años niños aislados con problemas para identificar sentimientos en otras personas. Los adolescentes, entonces, son niños con pocos amigos que sufren mucho bullying, y ya en la vida adulta son personas evitativas, tímidas, que asumen menos riesgo, tienen menos parejas, representan dificultades con el funcionamiento independiente e incluso pues con la academia y el empleo. En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos, entonces bien tenemos que en los pacientes recién nacidos pretérmino va a haber un riesgo que se va a duplicar o triplicar en relación al riesgo de un recién nacido a término. Hablamos de un 25 o un 30%. Dentro de los diagnósticos más frecuentes está el trastorno del espectro autista, con una prevalencia del 4 al 9%, están los trastornos de ansiedad con un 15%, y está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con una prevalencia del 11 al 30%. Acá es importante mencionar que los pacientes con TDAH el predominio va a ser inatento, y que a diferencia de los pacientes a término o de la población en general, estos pacientes recién nacidos pretérmino que tienen diagnóstico de TDAH van a tener una baja asociación con trastorno oposicionista desafiante, porque de hecho los pacientes prematuros tienen más riesgo de trastornos internalizantes. Y también es importante mencionar que estos tres trastornos pueden estar comórbidos entre sí. Entonces, ahora, para empezar a ampliar un poco el tema del fenotipo que estamos presentando hoy,
que presentó la doctora Johnson en 2011, les traigo este artículo publicado en 2019. Su autora principal es una neuropsicóloga australiana. El objetivo fue explorar el fenotipo del comportamiento propuesto en recién nacidos pretérmino extremo. Entonces realizaron una cohorte prospectiva en 2005 en Australia, incluyeron 181 casos y 185 controles. Se siguieron estos pacientes y a los 8 años se aplicó el cuestionario de capacidades y dificultades. Esto fue diligenciado por los padres y entonces la totalidad de la población, según las dificultades que se reportó en la prueba, se dividieron en 4 perfiles. En estos perfiles podemos ver acá con colores cómo estaban divididas las categorías que se evaluaron en el cuestionario, que era la parte emocional, la parte interactiva y la atención, la parte de conducta y la parte de socialización. Como vemos, del perfil 1 al perfil 4 hay menos dificultad, más dificultad. Y lo que se determinó fue que el perfil 2 era el perfil que era compatible con el fenotipo comportamental del prematuro que se viene proponiendo. Entonces, en esta tabla podemos evaluar que de los recién nacidos pretérmino, el 20% se encontró en el grupo 2, a diferencia del 12% de los casos controles, con un RR de 2.20 y una P estadísticamente significativa. También es de mencionar que a pesar de que tenemos acá un porcentaje importante, también tenemos pacientes que estuvieron incluidos en el grupo 3 y en el grupo 4, mencionando que entonces los recién nacidos pretérmino tenían más riesgo de estar también en estos grupos de mayor dificultad, aún por encima de este fenotipo comportamental del prematuro, con una estadística significativa, una estadísticamente significativa. Acá les muestro un estudio que fue publicado en el 2017. Esto evaluó la salud mental de adolescentes también con antecedente de prematuridad entre 23 y 25 semanas. Un estudio de casos y controles que incluyó 127 prematuros y 103 controles que nacieron entre el 92 y el 98 en 2 centros de atención en Suecia. Acá se aplicaron 2 pruebas diligenciadas tanto por padres como por maestros. Entonces acá están los resultados de la primera prueba y acá están los de la segunda prueba. Acá les muestro entonces que la parte reportada por los familiares nos mostró un alto porcentaje de pacientes que representaban dificultades en los aspectos sociales, en el aspecto de atención y en síntomas internalizantes, como lo propone el fenotipo del cual estamos hablando el día de hoy. Y en cuanto a los reportes de los profesores, también vemos que predomina este perfil, pero adicional a eso hay problemas también cognitivos y todo esto lo hemos reflejado que en comparación con los controles tiene una P estadísticamente significativa. También vemos en este otro cuestionario, que específicamente era el cuestionario de Conners, que nos habla de síntomas de TDAH, nuevamente lo reportado por los familiares y por los profesores, fue un porcentaje mucho mayor de dificultad con respecto a los controles, con un R de 4.6 y una P estadísticamente significativa en ambos casos. Entonces, estos hallazgos nos van a reforzar la propuesta de que existe un fenotipo de comportamiento del prematuro y que incluso puede persistir hasta la adolescencia. Ya en este artículo, para hacer contraste, este artículo fue publicado en el 2018 en The Journal of Pediatrics. Nuevamente la doctora Samantha Johnson, que fue la que en el 2011 nos habló del fenotipo del comportamiento de prematuros por primera vez. Y acá lo que se buscaba era explorar los perfiles cognitivos y comportamentales en recién nacidos pretérminos moderados y tardíos, haciendo pues diferencia a lo que hemos visto previamente, que se evaluó más que todo en pretérminos extremos. Entonces, esto fue una cohorte prospectiva que incluyó 638 recién nacidos pretérmino de 32 a 36 semanas y 775 recién nacidos a término. Esto fue realizado entre el 2009 y el 2010. Nuevamente se aplicaron 4 cuestionarios que fueron diligenciados por los padres a los 2 años de edad gestacional corregida para ambos grupos. Entonces, en estos cuestionarios se evaluaron estos ítems, que era tamizaje positivo para autismo,
problemas del comportamiento, retraso en la competencia socioemocional, dificultades en la cognición no verbal, retraso del lenguaje y dificultades con la alimentación. En esta gráfica estamos hablando específicamente de los recién nacidos a término y vemos que acá es la probabilidad de que estos ítems hubieran salido anormales. Vemos que lo que nos muestra es que se divide en dos clases. La clase 1, que es esta, son pacientes con muy pocas dificultades en realidad, que fueron la mayoría de pacientes, acá se ubicaron el 84% de recién nacidos a término. Pero también surgió una clase 2 donde eran pacientes que siendo a término tenían igual algunas dificultades en la parte de autismo, en el comportamiento, en la competencia socioemocional y dificultades con la alimentación. Y acá vemos que se ubicaron el 16% de pacientes. Pues haciendo contraste de recién nacidos a término con recién nacidos pretérmino, esperaríamos que en los pretérminos encontráramos un mayor porcentaje de pacientes ubicados en la clase 2, que es la clase que encontró ciertas dificultades. Pero por sorpresa encontramos una clase adicional que fue denominada la clase 3, y fue una clase donde hubo marcadas dificultades en cuanto al tamizaje positivo para autismo y en la competencia socioemocional. Y vemos que esto no lo encontramos en las magnitudes que se encuentran acá, no se encontró en recién nacido a término, por lo cual fue denominado nuevamente pues, el fenotipo comportamental del prematuro. Entonces acá vemos que en esta clase 3, que es el fenotipo que nos proponen, se encontró el 7% de los pacientes. Ya en la clase 2, que muestra, digamos, unas dificultades moderadas, encontramos un 26% con respecto a un 16% que se encontró en recién nacidos a término, con una P estadísticamente significativa. Y obviamente la clase 1, que era la de mínima dificultad, pues acá encontramos el 67% de los pacientes. Con esto quiero mencionar entonces que si bien en los estudios anteriores hemos encontrado una prevalencia aproximada del 20% de recién nacidos pretérminos extremos que cumplen con este perfil, vemos que también como se propone al aumentar la edad gestacional, acá vamos pretérminos tardíos, la prevalencia disminuye, pero aún existe. Entonces, en cuanto a la etiología, primero les traigo un fragmento que lo saqué de un documento publicado en la Fundación Fonmuro y que la verdad me pareció muy conmovedor. Y dice, y es durante sus primeros momentos de vida cuando se les separa de la madre, cuando no hay abrazos, sino un espacio inactivo y frío de incubadora, cuando la mirada y los olores de mamá no están cerca, cuando su voz se ha cambiado por ruidos intermitentes y voces desdibujadas por el efecto de la resonancia acústica producido por la incubadora. Es allí, con estos sucesos y experiencias de soledad, carencia e inseguridad, que se lleva a cabo ese poblar del inconsciente. Entonces, ¿cuál es la teoría de todos estos cambios que podemos encontrar en los pacientes? Y es que el desarrollo cerebral de estos niños debe continuar en un ambiente externo. Tenemos un cerebro extremadamente sensible a los estímulos ambientales, llámese luz, sonido, dolor, separación de la madre. Incluso se ha llegado a comprender que el cambio de un pañal, que es una actividad muy sencilla, podría representar una respuesta fisiológica elevada en estos niños. Y con esto pues vamos a ver que los tractos neuronales van a organizarse de una manera menos eficiente. También tenemos la injuria cerebral por complicaciones asociadas propiamente a la prematuridad, llámese hemorragia intraventricular, infección, hipoglicemia ictericia, entre otros. Y tenemos también la epigenética, que es un área que se viene estudiando recientemente y que nos habla de cambios en las proteínas que se producen sin alteración estructural de la secuencia de ADN. Y esto nos va a llevar a una programación de la salud y la enfermedad a largo plazo. En cuanto a la epigenética, sabemos que la metilación es la forma que más se ha estudiado. Y pues esto nos habla de que un grupo metilo se une al extremo 5' y va a reducir la actividad transcripcional y los genes silenciadores. Entonces, para empezar vamos a hablar de los cambios en el sistema nervioso central. Y es que es importante mencionar que estos prematuros van a tener un desarrollo cerebral deficiente, incluso en ausencia de lesión cerebral estructural, es decir, un recién nacido pretérmino que se hospitaliza porque no sabe comer, pero que no presenta ningún tipo de complicación, igual
nos va a mostrar cambios a nivel del sistema nervioso central si lo comparamos con un recién nacido materno. Entonces esta gráfica me pareció muy chévere porque acá nos muestra los cambios que se han logrado ver por resonancia magnética en estos niños. Y vemos entonces que esos niños que tienen disminución del volumen de la sustancia gris, de la sustancia blanca, del cuerpo calloso, de los ganglios basales, del tallo cerebral, del cerebelo, y vemos unos porcentajes muy importantes de gliosis a diferentes niveles pues, del sistema nervioso central. Y más importante o más impactante es esta imagen que les presento acá, donde vemos un cerebro de un prematuro que nació a las 25 semanas y logró sobrevivir. Esta resonancia fue tomada a las 40 semanas de edad gestacional, en contraste con un niño que nació a las 40 semanas de edad gestacional y se le toma en ese momento una resonancia. Entonces vemos que son niños que tienen la misma edad gestacional corregida, y podemos observar una importante disminución del volumen cerebral en comparación del recién nacido pretérmino con el recién nacido a término. Para profundizar un poco en la epigenética, entonces sabemos que la epigenética va a afectar la transcripción de genes de impronta y genes relacionados con el estrés y que pueden generar cambios estructurales y funcionales en el desarrollo del cerebro. Entonces acá en esta gráfica les muestro que hay unos eventos que pueden aparecer de manera prenatal, como propiamente después del parto. De manera prenatal está el estrés materno, la depresión materna, los recursos que tengan sobre todo estas familias, la dieta materna, entre otros, que nos van a afectar o nos van a generar una metilación del DNA, obviamente que nos va a marcar esto una trayectoria en el desarrollo. También ya después de que el niño nace, sobre todo cuando nace el pretérmino, vamos a tener unos factores relacionados con estrés, como ya lo habíamos hablado, las luces, el sonido, los procedimientos dolorosos, la separación de la madre. Y todo esto en sumatoria pues nos va a llevar a que la trayectoria del desarrollo, sobre todo del desarrollo cerebral, no sea la mejor. Pero también es importante reconocer que si bien la epigenética nos va a traer efectos negativos, también puede traer efectos positivos e incluso puede, con intervenciones tempranas, puede revertir estos cambios epigenéticos. Entonces acá hablaríamos de posibilidades o de propuestas que nos harían mejorar el pronóstico de estos pacientes, como es un adecuado control del dolor, cercanía con la madre, piel con piel, masajes, entre otros que pues ya iremos mencionando. Entonces las vías más estudiadas en cuanto a la epigenética de los recién nacidos pretérmino son la vía, pues el eje hipotálamo hipófisis adrenal y la vía serotoninérgica. Acá me pareció importante mencionar estos dos genes, y es que la metilación del gen NR3C1 baja el receptor de esteroides en el cerebro. Esto lo que hace es que bloquea la retroalimentación y por ende hay un aumento en la producción de esteroides, con las consecuencias pues que bien ya todos conocemos. Y en cuanto a la metilación del gen SLC6A4, esto va a bajar el transportador de serotonina y se ha visto que genera una baja regulación del estrés, alteración del temperamento y del comportamiento en estos niños. Entonces, en base a esto, me pareció muy chévere presentarles este artículo publicado en el 2018. Es una revisión sistemática que incluyó 9 estudios que evaluaban los cambios epigenéticos en los recién nacidos pretérmino en respuesta pues, a todas estas alteraciones o estos cambios prematuros que hemos visto. Y esto se fue evaluando en diferentes tejidos. Entonces, se utilizó sangre periférica, saliva, sangre del cordón, células epiteliales de la cavidad oral, y se evaluaron estos genes para mirar si existía alguna variación epigenética significativa que nos pudiera relacionar con el comportamiento de estos niños. Estas pruebas se realizaron desde niños que en el periodo neonatal incluso hasta llegar a los 7 años, y lo que vimos es que con una significancia estadística logramos ver que en los niños recién nacidos pretérmino hay cambios epigenéticos, sobre todo en el SLC6A4,
como bien mencioné ahorita anteriormente, y en el N3C1. Y con esto pues vemos que se puede relacionar con los desenlaces que ya hemos mencionado en esta charla. En cuanto a la depresión materna, entonces es importante mencionar que el parto prematuro es un fuerte impacto emocional y psicosocial para los padres, les trunca las expectativas de tener un embarazo normal y un hijo sano, y no tienen un tiempo para realizar como una adaptación, un proceso de duelo sano. Entonces la mujer, sobre todo, pues se ve obligada a replantear la idealización que tenía de su hijo y se ve enfrentada a un sinnúmero de sentimientos que la pueden llevar a caer en una depresión. Entonces vemos que son pacientes que tienen predominio de confusión, angustia, culpa, miedo, inseguridad, ansiedad, impotencia, soledad, tristeza, entre muchos otros. A nivel nacional hablamos de una prevalencia de depresión materna del 12.9% que se puede duplicar en partos pretérminos. Y es importante mencionar acá que la depresión materna aumenta el riesgo de psicopatología infantil y que los recién nacidos pretérminos son incluso los más afectados. Se ha evaluado entonces por qué sucede esto, y es que la oxitocina es una hormona que además de las funciones que ya conocemos, tiene un efecto prosocial en mamíferos y tiene una alta influencia epigenética. Entonces, bien sabemos pues que madres deprimidas por medio epigenético podrían influenciar bajos niveles de oxitocina también en sus hijos. Y lo que han demostrado los estudios es que madres deprimidas generan menos atención pues, a sus bebés en los cuidados básicos, hay una disrupción del vínculo, y esto va a alterar redes del hipocampo y va a bajar oxitocina en los niños. Esto incluso se ha llegado a medir en niños a los 7 años, midiendo oxitocina en saliva en niños fruto de madres deprimidas, y se han encontrado valores significativamente bajos con respecto a niños control. Entonces, ¿cuáles son las posibles intervenciones que podemos proponer para evitar que estos niños que tienen el riesgo de entrar en un fenotipo de comportamiento de prematuro llegue a tener un diagnóstico como tal y eso va a impactar a largo plazo en su vida? Entonces, y pues obviamente no estamos hablando solamente de la parte psicológica, que es la que nos compete el día de hoy, pero también incluso la parte fisiológica. Entonces, lo que se propone, control del ambiente. Un ambiente positivo va a generar cambios a favor en la parte epigenética también. Entonces tenemos control de los niveles del ruido, control de la intensidad de la luz. Muy importante el manejo del dolor, y acá es muy llamativo que aparece el programa Madre Canguro, que se basa en posición canguro, lactancia materna, egreso temprano y seguimiento. Entonces, con la posición canguro, todos conocemos el sinnúmero de beneficios que trae, pero es importante recordar que la posición canguro genera un estímulo sensorial apropiado para el niño en este momento y que va a favorecer su desarrollo y maduración cerebral. También va a generar una estabilidad fisiológica, organización del sueño y regulación adaptativa del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, por esta parte, es algo que se ha visto y se ha estudiado que estos pacientes recién nacidos pretérmino que adoptan una posición canguro tienen unos mejores desenlaces neurocognitivos a largo plazo. También está la lactancia materna, el egreso temprano, que obviamente nos va a permitir disminuir la tasa de sepsis en relación posiblemente asociada a las hospitalizaciones. Y el seguimiento es muy importante porque en estos pacientes que ven parte del programa Madre Canguro existe un seguimiento estrecho en donde vamos a estar evaluando por parte tanto de pediatría como de neuropsicología ciertas escalas que nos van a hacer orientar en las posibles dificultades que tengan estos pacientes para hacer una intervención temprana y un seguimiento oportuno de estas dificultades. Entonces ya dando como finalización a esta charla, es importante mencionar pues, que estamos hablando de un concepto nuevo que es el fenotipo del comportamiento de prematuros y que es un concepto que está en evolución. Obviamente las limitaciones que vemos en los estudios que les presenté anteriormente
Posiblemente es que haya necesidad de unificar claramente los criterios, incluso nos preguntamos si de pronto incluirlo como un concepto en el DSM-5 mejoraría las estadísticas. También es importante tener en cuenta la heterogeneidad que hay en las escalas que se aplicaron en cada uno de los estudios. Muy importante mencionar, la mayoría de estudios fueron desarrollados en términos extremos, entonces tenemos muy pocos datos de la evolución de los pacientes que sufren términos tardíos. El seguimiento también fue muy corto, esto limita mucho el conocimiento sobre la maduración de estas dificultades que se encontraron, y también es importante tener en cuenta que estos estudios se fueron llevados a cabo en regiones de altos ingresos, donde de pronto hay más oportunidad para tratar a estos niños. Entonces no sabemos bien cuál es el desenlace en regiones donde de pronto no tengan esa capacidad de economía. Para finalizar, entonces, en las conclusiones, mencionar que los recién nacidos pretérinos representan el 10% de los nacimientos en el mundo, que el neurodesarrollo de estos prematuros va a continuar en un ambiente externo, que es un entorno poco favorecedor, y que van a tener obviamente susceptibilidad tanto a cambios propios del desarrollo, a cambios relacionados con complicaciones propias de la prematuridad, y van a tener una susceptibilidad epigenética que se ve en relación con hospitalizaciones tempranas, con depresión materna, entre otras. Importante mencionar que el 25 al 50% de las secuelas en estos niños son moderadas a leves, pero es un porcentaje muy importante, debemos estar muy atentos de estos pacientes que aunque no tengan una discapacidad grave, pueden tener trastornos neuropsiquiátricos que afecten a largo plazo su adecuado desarrollo, su adecuado desenvolvimiento en su vida diaria. Recordar entonces que el fenotipo del comportamiento del prematuro se compone de síntomas predominantes de ansiedad, inatención y problemas sociales que se ven con más frecuencia en pacientes pretérmino, pues a menor edad gestacional, que esto va a influir francamente en el rendimiento académico y en el funcionamiento independiente a largo plazo, y que entre las estrategias para mejorar este fenotipo, para mejorar de pronto el desenlace final, es mejorar el ambiente de estos niños pretérmino en sus hospitalizaciones y fomentar el programa Madre Canguro, porque ya sabemos pues cuáles son todos sus beneficios. Entonces, espero que haya sido de su agrado esta charla y muchas gracias por su atención.